Bienvenido. En este tema presentaremos algunos subtemas generales relacionados con el papel de la educación superior y de la investigación en el contexto de la sociedad, especialmente la latinoamericana, donde hoy se viven problemas de toda índole, pero donde se cuenta, además de los recursos, con personas con la capacidad y las potencialidades para solucionar esos problemas y para desempeñar un papel protagónico en el nuevo orden mundial caracterizado por la globalización, la competitividad, la incertidumbre, el cambio, la desigualdad, la injusticia y la complejidad. El objetivo de este tema es guiar al estudiante en el desarrollo de una investigación desde una visión integral, esto es, de sí mismo, del entorno, de la sociedad y de los seres humanos. Por tanto, se pretende generar en el estudiante una actitud crítica y reflexiva respecto a la importancia, la pertinencia, la responsabilidad y el compromiso que todos y cada uno de nosotros tenemos con el desarrollo de nuestro propio ser y con la sociedad en general. Tema 1. La educación en la sociedad del conocimiento. Con respecto a la llamada sociedad del conocimiento, el investigador Barreto nos dice que una profunda contradicción entre conocimiento y sabiduría, entre desarrollo científico-tecnológico y bienestar social, pues parece dominar una civilización que se declara incapaz de resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo: la pobreza, la marginación y la desnutrición, las muertes infantiles y la degradación ambiental, en una época en que esta misma civilización nos sorprende con sus proezas científicas. En esta sociedad del conocimiento y de contradicciones, la educación debe desempeñar un papel preponderante en la orientación de la sociedad hacia un desarrollo humano sostenible. Para ello, cada sociedad requiere que su sistema educativo se oriente a dar respuesta a las exigencias y necesidades que hoy demanda esa sociedad. Así, toda sociedad que desee desempeñar un papel protagónico en este entorno dominado por el conocimiento y que pretenda resolver sus contradicciones, deberá considerar su sistema educativo como el motor y factor de dinamismo. Por tanto, las instituciones académicas requieren sensibilizarse con el fin de orientar los acontecimientos que guiarán el rumbo de la sociedad, adelantarse a su tiempo, gestionar los cambios para construir una sociedad justa y sensible a los problemas y así mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En una sociedad intensiva en conocimiento, la creación y divulgación de este se torna un factor esencial del sistema educativo, especialmente en las instituciones de educación superior. Así, investigar y educar se convierten en profesiones de alta valoración social. En este sentido, en la sociedad del conocimiento se requiere, entonces, personas cada vez más y mejor capacitadas para la apropiación y la generación de conocimiento. Los individuos, las organizaciones y las naciones que no inviertan en educación ni en investigación quedarán relegados, dependientes y marginados, y la educación dejará de cumplir su misión social. En la sociedad del conocimiento, educación, ciencia y tecnología desempeñan una función clave en la construcción de la nación. Por ello, el conocimiento es el fundamento para edificar un país con capacidad para enfrentar los problemas y los retos del futuro. Actualmente no se están formando ciudadanos entendidos como personas conscientes, responsables y comprometidas con el Estado, conocedoras de sus derechos individuales y sus deberes políticos, capaces de construir los intereses colectivos a partir de sus intereses particulares. La construcción de la ciudadanía y por tanto de la sociedad civil tiene en la formación y en el conocimiento sus insumos básicos. Pero, ¿cuáles son entonces las exigencias que en esta sociedad del conocimiento deben afrontar las instituciones educativas? Las exigencias son diversas y complejas, pero, aunque la educación tiene sus propios retos y exigencias, siempre será necesario que dé respuesta a las demandas para desarrollar y potenciar las capacidades individuales y colectivas, con el fin de desarrollar la sociedad en su conjunto. Por tal razón, los siguientes son los principales retos que debe afrontar la educación superior en la sociedad actual, para que en realidad se constituya en el factor dinamizador en favor de una mejor sociedad.
desarrollar procesos de pensamiento en las personas. La sociedad actual exige individuos con mayor capacidad analítica y reflexiva. Por consiguiente, más que el conocimiento, se torna prioritaria la capacidad para comprenderlo, interpretarlo, procesarlo, usarlo y, en especial, construirlo. Lo anterior significa que la educación debe orientarse a enseñar a pensar y a formar personas con actitud crítica, constructiva y responsable con su propio desarrollo y el de la sociedad. Se trata de formar para aprender a apropiarse del conocimiento y para construir conocimiento propio, que responda a las necesidades y a los retos que la sociedad les demanda en el proceso de su propio proyecto de vida y de la sociedad misma. Promover la comprensión básica del mundo. Es deber de la educación orientar a las personas y a la sociedad a tener una visión general e integral del ambiente y de sus acontecimientos, para ser conscientes de las implicaciones de sus actos en los demás y en el mundo, así como de las implicaciones de los actos de los otros y de los acontecimientos globales en cada uno de nosotros y en la sociedad. No hay duda de que el mundo es cada vez más interdependiente y, por tanto, los acontecimientos de toda índole en cualquier parte tienen influencia en nuestros actos. Asimismo, nuestros actos tienen influencia en otras personas en cualquier parte de la orbe. Estimular la formación de instituciones y seres humanos flexibles. En un mundo regido por el cambio, la incertidumbre, la globalización y la competitividad en los diferentes ámbitos de la sociedad, la educación se debe caracterizar por su propia maleabilidad y por formar personas con mentes abiertas y flexibles. La sociedad actual necesita instituciones académicas flexibles que formen personas flexibles, capaces no solo de adaptarse a los rápidos y complejos cambios, sino de protagonizarlos, de manera que les permitan al propio individuo y a la sociedad lograr una mejor calidad de vida. Capacitar para la autonomía. Es tarea de la educación formar personas que estén en capacidad de tomar de manera responsable las decisiones con las que se enfrenten. La finalidad más importante de toda actividad educativa es formar personas autónomas. Para todo maestro debe ser una meta lograr que el alumno prescinda de su apoyo y participación, para que éste viva por sus propios medios y capacidades y en la dirección que él responsablemente determine. Estimular el interés por el conocimiento. El interés por el conocimiento es esencial en una época en que la educación no tiene límites de edad y el conocimiento adquiere más relevancia y se convierte en el recurso más valioso de toda persona u organización, pues determina la capacidad competitiva de los individuos, las organizaciones, incluso del Estado mismo. El interés por el conocimiento debe ser la prioridad de quienes deseen participar de manera activa en las decisiones del nuevo orden mundial. Una sociedad con bajos niveles de conocimiento es una sociedad atrasada y pobre en los ámbitos tanto intelectual como material. Promover el sentido de la solidaridad y la individualidad. En el nuevo orden mundial, caracterizado por la injusticia, la desigualdad y la indiferencia, la educación debe formar personas con un claro sentido de preocupación por los demás, sin que ello implique dejar de afirmar su individualidad. Por ello, entraña reconocer que los individuos nos necesitamos unos de otros y nos realizamos como especie en la medida en que servimos a los menos favorecidos y, en general, a otro ser humano. Practicar y promover el sentido de la responsabilidad. La educación tendrá que volverse responsable y asumir el compromiso con su razón de ser, de modo que sirva como ejemplo y exija de sus egresados la responsabilidad con ellos mismos, con la sociedad y con la naturaleza, conservando y protegiendo el medio ambiente. Adicional a las exigencias para la educación actual ya mencionadas, la ética es hoy uno de los mayores retos sobre los cuales la educación debe orientar sus esfuerzos, dada la confusión de valores que existe en la sociedad. El propósito es formar conciencia en las personas sobre sus responsabilidades y compromisos con la sociedad, mientras que la responsabilidad de la educación y la investigación es con el bienestar de la sociedad y con el respeto de su entorno.
Asimismo, la educación superior enfrenta el reto de establecer integración entre las instituciones educativas del sector empresarial y el Estado, buscando una optimización de los recursos disponibles y potenciales, con el fin de intentar un desarrollo sostenible para todos los seres humanos. Otro de los muchos retos a los que debe afrontar la educación en la sociedad es desarrollar en las personas la conciencia de interdependencia que hay entre los pueblos y las sociedades, respetando la multiculturalidad y la potencialidad por el trabajo integrado. Segunda parte, la sociedad latinoamericana y la investigación. En general, la falta de competitividad en los sectores productivos de los países en vías de desarrollo, según los expertos en las sociedades latinoamericanas, tiene raíces profundas en la carencia de una cultura de investigación, que se explica por la debilidad de este ámbito del sistema educativo y por el desconocimiento de su historia por la sociedad en esas naciones. De acuerdo con los diferentes estudios sobre el subdesarrollo, para salir de la crisis y proyectar estos países en el actual escenario mundial de la nueva sociedad del conocimiento, se requiere una nueva clase gobernante, una nueva dirigencia empresarial y una nueva comunidad académica que concuerden con una transformación humana y científica. Se busca formar una sociedad que aprecie a la comunidad científica como uno de sus actores centrales para la orientación hacia la construcción de su propio destino. En el nuevo orden mundial se requieren sociedades con capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su propio futuro. En este sentido, las verdaderas raíces de la competitividad estriban en las fortalezas que tenga la sociedad y su sistema educativo, la comunidad investigativa y la cultura. Toda sociedad debe aprender los principios básicos del método científico, es decir, aprender a formular preguntas, a observar, a analizar e indagar, a desarrollar el hábito de la lectura, a reflexionar, a escribir, a sintetizar y obtener conclusiones, y a actuar con consistencia. Por la carencia de tales características, las actuales sociedades de los países en vías de desarrollo no desempeñan un papel activo en el diseño de los paradigmas que intentan explicar la vida social. En el campo específico de la educación superior, en la actualidad, en los países latinoamericanos, parece que el estudio de las diferentes disciplinas es pragmático y su enseñanza en esencia profesionalizante, sin ningún interés por la actividad investigativa. Se cree que el conocimiento generado por las diferentes disciplinas en las naciones más desarrolladas resulta suficiente y adecuado para utilizarse en cualquier otro país, lo cual refuerza la ingenua creencia de que no es necesario hacer investigación y desarrollo propios para cada contexto, y de que es suficiente con aprovechar lo que se produce en otras latitudes. Los índices de inversión en investigación científica y tecnológica en nuestros países relevan serias deficiencias. Además, la escasez de formación del potencial humano y la ausencia de políticas nacionales coherentes y decisivas contribuyen a formar el cuadro de retos para el desarrollo armónico, equilibrado y sostenido de nuestras sociedades. Vale la pena recordar que aunque el llamado tercer mundo en la actualidad vive el 77% de la población mundial, tan solo posee el 6% del total de científicos del planeta, y de estos, solo el 1% son latinoamericanos. En América Latina existen aproximadamente 240 científicos por cada millón de habitantes, en tanto que Japón cuenta con 4.200 y Estados Unidos con 3.600 por cada millón de habitantes. Resulta indudable que si los llamados países subdesarrollados pretenden desempeñar un papel activo y protagónico en el nuevo orden mundial, necesitan generar tanto su propia teoría como un conocimiento propio de su realidad,
que dé respuesta a los retos y a las exigencias que hoy demandan la sociedad y el nuevo orden mundial. Para ello, la educación y la investigación son las estrategias fundamentales, las cuales, basadas en el aprovechamiento del talento y del potencial de la gente, se convierten en la estrategia competitiva para estas sociedades. Según lo planteado, el gran reto para los países de América Latina no consiste solo en la transformación de sus estructuras sociales, sino en la creación de un nuevo contexto científico-tecnológico de alta competitividad e internacionalización en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Superar tales retos, afirman muchos expertos en desarrollo social, supone el impulso de un gran proyecto educativo y cultural fundamentado en valores éticos, que genere una nueva mentalidad para convertir a la investigación en una dimensión básica para todos los niveles de enseñanza, implementada además como un componente fundamental de la vida ciudadana y como factor esencial del cambio social y de mejoría en la calidad de vida de los individuos. Parte número 3. Instituciones de educación superior e investigación científica. Las funciones sustantivas de la educación superior son tres: la docencia, la proyección social y la investigación. Sin embargo, en la sociedad del conocimiento, la investigación debe ser la misión fundamental. Para expertos en el tema de educación y desarrollo, la investigación es la primera y fundamental. El mismo Juan Pablo II afirmaba que ninguna presencia cultural puede incidir de modo duradero en la experiencia del pueblo, si no fundamenta sus raíces en el riguroso esfuerzo por ampliar sin cesar los horizontes del conocimiento de los diversos ámbitos del saber. Para organismos como la ONU, una de las misiones esenciales de la educación superior es desempeñar un papel protagónico en el ámbito de las ciencias, las artes y las letras. Así, la investigación es una labor de vital importancia y se concibe en estrecha relación con la docencia y la proyección social. Para muchos estudiosos de la educación superior, la verdadera educación debe estar inmersa en la producción de conocimiento, que, desde un enfoque integral e interdisciplinario, permita analizar y resolver los problemas actuales de la sociedad, así como proveer estrategias para la construcción de una sociedad más justa, responsable y solidaria, que vea capaz de erradicar la pobreza, las enfermedades, la violencia, el analfabetismo y de dinamizar los avances tecnológicos. En la sociedad del conocimiento, la educación superior debe favorecer la formación de los recursos humanos e incentivar la investigación, orientando la preparación de expertos que puedan hacerles frente a las necesidades de sus sociedades, con miras a resolver sus problemas desde una perspectiva integral. Por tanto, de la persona como de la sociedad. Los constantes cambios, el dinamismo y la complejidad del mundo actual inducen a dar respuesta a nuevos retos y exigencias en las diferentes disciplinas y campos del conocimiento. Por tanto, la educación superior, mediante la investigación, tiene como responsabilidad dar respuesta a esas demandas. Lo anterior no quiere decir que los niveles de investigación, el grado de dedicación, el tipo de investigación y los logros a que aspire tengan que ser los mismos en todas las instituciones de educación superior. En la sociedad, la investigación es una exigencia, no solo por el hecho de ser parte de la naturaleza misma de la educación superior, sino también por la responsabilidad social ligada al quehacer académico. Según la Conferencia Mundial de Educación Superior, celebrada en 1998, el desarrollo y el progreso de la humanidad, de la sociedad global y de cada una de las sociedades particulares se determinan por el avance del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. En esta conferencia se afirmó que promover, generar y difundir el conocimiento por medio de la investigación debe ser parte de los servicios que la educación superior ha de prestar a la comunidad,
para proporcionar las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica, a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes recreativas. Entonces, según lo anotado, toda investigación que se realice debe ser responsable, puesto que debe tener en cuenta en sí misma que está al servicio del ser humano y por tanto el investigador necesita ser consciente de las consecuencias del empleo de sus métodos y de los resultados de sus investigaciones. Muchísimas gracias.